La revolución industrial. La revolución industrial es un proceso de cambio económico y técnico, originado y desarrollado en la Gran Bretaña entre 1780 y 1850, el cual difundió más tarde a la Europa continental y a otras partes del mundo. La expansión de este fenómeno técnico-económico conduce a la segunda fase que ocurría entre 1850 y 1895. Aparte de incluir un número mayor de países, se caracteriza por el aumento y la diversificación de la tecnología, con profundas transformaciones en todos los ámbitos de la vida humana. Es preciso señalar la Gran Bretaña. Es la isla británica que abarca tres de las cuatro entidades políticas de hoy en día el Reino Unido, que son Inglaterra, Escocia y Gales. En su primera fase, este proceso trajo consigo cambios de gran magnitud en las sociedades occidentales. Significó el paso de la producción realizada por individuos solos o en grupos pequeños en el ámbito doméstico, quienes utilizaban herramientas manuales, a la producción realizada por grupos organizados, en fábricas mediante la utilización de maquinaria accionada por vapor. 1780. Aunque la revolución industrial tiene como año de inicio, este no fue un movimiento súbito, como el que suele presentar las revoluciones políticas, sino un proceso gradual, derivado de los avances científicos de etapas anteriores. Implicó no solo la transformación de actividades industriales, sino también cambios simultáneos en el resto de las ramas productivas y en el ámbito social. Por otra parte, el que fuera precisamente en la Gran Bretaña, donde comenzara este trascendental proceso, se debe a la combinación de varios factores. Los principales factores que originan la revolución industrial en Inglaterra son las condiciones climáticas, el desarrollo del comercio y la agricultura, una muy buena estabilidad política, el crecimiento demográfico y, por supuesto, no menos importante, el desarrollo de la ciencia. El clima húmedo y frío de las islas británicas obligó a su población a procesar una gran cantidad de hilados y tejidos, lo cual se vio favorecido por la abundancia del ganado lanar propio de ese clima. Por otra parte, había suficiente energía hidráulica y recursos de carbón y hierro, que favorecían el impulso de la maquinización. El aspecto geográfico fue también favorable, ya que en la Gran Bretaña no hay región que esté demasiado alejada de las costas, y esto ha facilitado siempre el comercio entre territorios. El desarrollo del comercio y de la agricultura, como el surgimiento y el posterior desarrollo del capital mercantil, se dio en gran medida a la expansión del comercio inglés por toda Europa, después Estados Unidos, y llegando a las costas orientales del continente asiático. De esta manera, el comercio generó la acumulación del capital necesario para el desarrollo industrial. La agricultura inglesa tuvo también un papel de enorme trascendencia en la industrialización. En primer lugar, porque durante la primera mitad del siglo XVIII la productividad agrícola aumentó excesivamente y saturó los mercados y las ferias locales, situación que provocó la migración de los campesinos hacia las ciudades, donde quedaron a disposición de la demanda industrial de mano de obra. La estabilidad política fue importante. Desde finales del siglo XVII, gracias al equilibrio entre la monarquía y el parlamento logrado después de las revoluciones llamadas puritana y gloriosa, respectivamente, los gobiernos británicos establecieron políticas económicas favorables a los intereses de comerciantes y terratenientes, además de fomentar la existencia de nuevas y más eficaces formas de producir y alentar el aumento de mano de obra libre que pudiera contrastarse por un salario. Crecimiento demográfico. Como consecuencia del desarrollo económico y político, se dio en Gran Bretaña una considerable mejoría en el nivel de vida y un incremento notable de la población. Estos factores tuvieron un doble efecto a favor de la economía capitalista, porque al relevarse la capacidad de compra, se amplió el comercio interior, a la vez que el crecimiento demográfico proporcionaba una mayor oferta de mano de obra barata. El desarrollo de la ciencia, los descubrimientos científicos ocurridos en Europa entre los siglos XV y XVII impulsaron el interés por descubrir los mecanismos idóneos para hacer más rápidas, eficaces y sencillas las actividades productivas, sobre todo en la rama textil, la cual
había hecho crecer considerablemente el capital que se estaba desaprovechando, al no contarse con suficientes obreros especializados. En aras de ese interés científico y también económico, se inició un proceso ininterrumpido de descubrimientos e invenciones técnicas que significaron un periodo de crecimiento económico acelerado, que se reforzó al ser reinvertidos los capitales producidos por la industria. Pero ¿qué características tuvo, pero qué características tuvo la revolución industrial? Además de las innovaciones tecnológicas como elemento esencial del proceso, las características de la revolución industrial en su primera fase implica la transformación operadas en las estructuras socioeconómicas de la sociedad inglesa. Tenemos innovaciones tecnológicas, consolidación de la industria, el papel de la agricultura, crecimiento demográfico, la nueva sociedad inglesa, una nueva mentalidad empresarial y una legislación bancaria. Innovaciones tecnológicas. La industrialización se centró en tres sectores: tejido, siderúrgica y transportes. De la enorme lista de patentes impulsadas al principio por las universidades escocesas de Glasgow y Edimburgo, se puede inferir que las innovaciones técnicas fueron constantes durante el periodo que cubre la primera fase de la revolución industrial. Consolidación de la industria. La industria se consolidó con la gran actividad de la economía, colocándose por encima de actividades artesanales, agrícolas y comerciales, debido a su lugar predominante en la producción nacional, al número de trabajadores que empleaba y a la cantidad de variedades de productos que fabricaba. En orden de importancia, las principales industrias en ese tiempo eran las textil, algodón, la siderúrgica y la minería del carbón, las cuales habían sido las primeras en desarrollarse al comenzar la decadencia del sistema feudal. Agricultura. Las aportaciones a la agricultura y a la industrialización se puede resumir en cuatro: alimentos, mercado, capital y recursos humanos. La denominada revolución agraria fue en gran medida un fenómeno de progreso técnico, mediante la irrigación, la rotación de cultivos, el uso de abonos y la maquinaria. De esta manera, la agricultura entró también a una etapa revolucionaria, con un desarrollo paralelo a la actividad industrial, en la medida que la agricultura tenía que ser capaz de alimentar a la creciente población ocupada en actividades no agrícolas. Se dio así, por tanto, un gran número aumento en la producción que permitió a Gran Bretaña satisfacer no solo sus necesidades internas, sino la posibilidad de colocarse en primer lugar como exportador de cereales. Crecimiento demográfico. El incremento de la población es un aspecto de gran importancia en la transformación que caracterizó los primeros años de la Revolución Industrial, presentes en Gran Bretaña. Desde antes de iniciarse el proceso de cambio, constituyó uno de los factores que lo impulsaron. A su vez, la industrialización generaría las óptimas condiciones de vida para reducir la tasa de mortalidad, al tiempo que aumentaba la de natalidad, lo cual aceleró significativamente el aumento de la población. El aumento de la población se dio principalmente en áreas urbanas, cuyo crecimiento acelerado fue por razones obvias. Otro aspecto primordial de la industrialización, al ofrecer mayores expectativas de empleo que la agricultura o el sistema doméstico de trabajos por encargo. Y la nueva sociedad inglesa. Con la industrialización en Gran Bretaña se desarrolló una sociedad más compleja, pero sobre todo se creó una estructura social nueva y más dinámica. La revolución industrial provocó que las sociedades inglesas dejaran de ser constituidas por estamentos, grupos cerrados determinados en gran medida por el nacimiento y con una función prescrita todavía por la tradición feudal, para convertirse en una sociedad integrada por clases sociales, grupos abiertos, determinados fundamentalmente por la actividad económica y los ingresos que ésta le otorgaba. El dinero llegó a ser un elemento esencial para ubicar a las personas en los diferentes niveles de sociedad y por tanto se hizo la posible la movilidad social, es decir, el ascenso o descenso en la escala social, situación que era inconcebible en la era feudal. La nueva sociedad de clase inglesa quedó integrada por los siguientes elementos: una nueva categoría de empresarios surgía del grupo de empleados y artesanos que constituía la pequeña burguesía y que fueron enriqueciendo gracias a la industrialización. La burguesía rica, culta y emprendedora, que había dado impulso a la revolución técnica y continuaba acumulando grandes fortunas. La clase de artesanos, agricultores,
tradicionales que se resistían a utilizar herramientas mecanizadas, incorporándose muy lentamente al avance tecnológico, y los obreros asalariados, que empezaban a constituirse en el proletariado industrial, pero que en la primera fase de la revolución industrial formaba una masa obrera, situación en lo más bajo de la escala social, en condiciones lamentablemente de humillación y aislamiento. Mentalidad empresarial. El predominio creciente de la burguesía industrial y comerciante reafirmó la creencia en el espíritu de la empresa, iniciativa que impulsaba a los ingleses a invertir capital en el proceso industrial con el propósito de obtener ganancias lucrativas. Legislación bancaria. Debido al manejo de los grandes capitales y a las transacciones comerciales realizadas dentro y fuera de Gran Bretaña, fue necesario crear leyes que permitieran la organización de los bancos y la transformaran en instituciones individuales, en sociedades bancarias, que participaran activamente en la vida económica de las empresas industriales por medio del manejo de créditos e inversiones. Y rápidamente, y por último, hablaremos de las innovaciones tecnológicas con un poquito más de profundidad. La industria textil. Los hiladores ingleses tenían muchas dificultades para atender las demandas de los tejedores, las cuales habían aumentado desde 1733, cuando John Kay inventó la lanzadera volante, que al reducir el tiempo de tejido hacía crecer la demanda de hilo. En 1765, James Hargreaves construyó la Spinning Jenny, máquina que permitía fabricar hilos a la vez, aunque todavía algo débiles para las máquinas de tejer de ese tiempo. En 1767, Richard Haworth hizo la Water Frame, movida por energía hidráulica. Fabricaba un hilo suficientemente fuerte, aunque un poco más grueso de lo normal, utilizado hasta entonces. Por fin, entre 74 y 1779, Samuel Crompton construyó una máquina denominada la mula, que producía un hilo más fino y tan resistente como el de Haworth. La industria siderúrgica. Desde los primeros años del siglo XVIII, en Gran Bretaña comenzó a escasear la madera, hasta entonces el combustible, casi exclusivo, utilizando en la producción de hierro, lo que obligó a buscar otros recursos. En 1710, Abraham Derby halló la forma de utilizar el carbón mineral, transformando en coque para emplearlo en la fundición. A partir de ese momento, el uso del carbón se impuso sobre el de la madera, por ser más barato y abundante, así como tener mayor potencial calorífico. En 1784, Henry Cort inventó un nuevo procedimiento de forja para la producción del hierro en barras. Y la máquina de vapor no normalmente es el icono de la revolución industrial, pero como nos hemos dado cuenta, hay muchos más inventos. Los inventos anteriores en la industria del hierro no hubieran sido viables sin el apoyo de una nueva fuente de energía, en este caso, el vapor. La combustión del coque en los altos hornos exigía la aportación de oxígeno mediante una poderosa corriente de aire, que fue posible gracias a la máquina de vapor creada por James Watt, quien perfeccionó la bomba de vapor de Thomas Newcomen con la invención del condensador y la utilización de la presión del vapor en lugar de la presión atmosférica. Así pudo Watt construir en 1775 una verdadera máquina motriz, invento aplicado inicialmente a la industria textil, pero que se extendió en otras actividades y transformó radicalmente las actividades productivas. Las innovaciones más trascendentales de la máquina de vapor se realizaron en el ramo del transporte. En las comunicaciones marítimas, los barcos de vapor desplazaron a los veleros, pero fue en los ferrocarriles donde se utilizaba más intensamente. La construcción de la primera locomotora significó una gran conquista en la ingeniería. En 1813 se consiguió fabricar una máquina capaz de trasladar cargas a 8 kilómetros. George Stephenson, con su hijo, en 1823 logró la primera máquina locomotora, y en 1825 un tren minero recorrió una distancia de 13 kilómetros, y en 1830 el primer tren de pasajeros circulaba entre las ciudades de Manchester y Liverpool. La invención del ferrocarril, la máquina de vapor, la incremento de la sociedad demográfica, todo esto es algunas cosas que impulsaron la revolución industrial.